Hermanos y hermanas, paz y bien. Vamos a compartir entonces algunas reflexiones, algunas mm, motivaciones para vivir este año franciscano sobre el Cántico de las Criaturas. Bueno, compartimos unos mates, yo me voy acompañando también en la charla con el mate. Eh, Profundizando un poquito en el sentido de este año jubilar del Cántico de las Criaturas. Así que bueno, nos metemos un poquito en en esta aventura de, de mostrar un poco lo que significa para Francisco, para nosotros, familia franciscana, para nosotros hermanos, este maravilloso mm, aspecto del cántico. Mm. El Cántico de las Criaturas en los 800 años del carisma franciscano que, como ustedes saben, fuimos celebrando ya abundantemente la Regla Bulada, la Navidad de Grecho, el año pasado el centenario de los estigmas. Este año nos motivamos con el Cántico de las Criaturas, ahora que inició la primavera, de una manera más sentida, más especial, y el año próximo celebraremos, Dios mediante, el tránsito de San Francisco. Em, el Cántico de las Criaturas o del Hermano Sol es uno de los escritos más conocidos de San Francisco. Se considera que es el documento poético de la lengua italiana más antiguo. Circuló desde el principio del movimiento franciscano y los frailes fueron los copistas y los que cantaban este canto. Ustedes saben que un canto es lo más fácil de aprender, ¿verdad? Un texto uno lo puede memorizar, pero un canto es lo que es más sencillo, más fácil de memorizar. El cántico lo podemos considerar la expresión conclusiva de la vida de Francisco. ¿Por qué? Porque resume un poco el final de la vida. No es tanto el entusiasmo poético de un joven trovador que encontraba en la naturaleza su inspiración. No es tanto el cántico de un hippie cuanto el fruto de una búsqueda apasionada, de una vida marcada por esa búsqueda apasionada de Dios. Por eso estamos celebrando la riqueza, la profundidad, la hondura de este cántico después de 800 años de haberlo compuesto y para nosotros ciertamente que es un desafío, es una profecía y es la invitación a la celebración. Celebrar el cántico nos lleva a transformar la relación con todo lo creado. Y este impulso natural que tenemos, esta tendencia a la posesión, se transforma entonces en alabanza y en cuidado, cuidado de las criaturas, el cuidado de la creación. Bueno, vamos a concentrarnos como en cuatro aspectos o en cuatro puntos. En cuanto al cántico, el sustrato bíblico, las referencias bíblicas que nutren el cántico de las criaturas. En segundo lugar, los símbolos que el cántico contiene que nos ayudan a conectarnos con la realidad total, no con la realidad parcial de las cosas. En tercer lugar, San Francisco y el cántico en su itinerario espiritual, cómo entenderlo en su momento de vida también esta composición. Y por último, algunos senderos, sugerencias para nuestro tiempo. Claro, son muchos los temas y entonces vamos a tener que ir más o menos rápido porque la idea entonces es que esto sea una motivación para vivir después un momento de oración. Posiblemente hay tal vez muchas personas que no pudieron venir en forma presencial y que después, en algún otro momento, van a poder también reflexionar a partir del video, de la grabación que hayamos hecho. Así que bueno, comenzamos con las bases bíblicas que están detrás, que nutren el cántico de las criaturas, pero que no son citas,
Imaginemos que San Francisco no es que tenía una Biblia a mano y que iba poniendo notas al pie en cada cosa o buscando, sino que de tanto orar la palabra de Dios, de tanto rezar y profundizar con la palabra de Dios, las referencias bíblicas salían de una manera espontánea. Era como que estaba empapado, tan empapado de la Biblia que sus expresiones, especialmente este cántico, y claro, transpiraba la palabra de Dios. No podemos detenernos en todas las referencias bíblicas que sería bueno como considerar. Vamos a hacer entonces algunas, las más importantes. Por supuesto que el Cántico de las Criaturas nos habla de las primeras páginas de la creación, donde se expresa bíblicamente con los relatos y con el formato propio de aquellos antiguos mitos bíblicos, se expresa las grandes verdades de la fe. Primero que todo, que hay un creador y que somos criaturas. Esto que nos parece obvio, el cántico de las criaturas, pero no es tan obvio, menos en el mundo de hoy, ¿verdad? Hay un creador, hay una inteligencia, una persona que ha querido, que ha deseado y que ha llamado a la vida a todas las criaturas. Hay un diseño, por lo tanto, y un sentido. Y esa creación, como dice la primera página de la Biblia, Dios fue creando eh, día a día, periodo a periodo, y cada periodo, cada día se detenía el Señor a mirar. Y dice la palabra de Dios, vio Dios que todo era bueno. Vio Dios que era bueno cuando creó el cielo y la tierra, vio Dios que era bueno cuando creó los animales y las aves y las demás criaturas. Cuando creó al ser humano, al hombre y a la mujer, vio Dios que todo, cuando contempló el sexto día, todo era muy bueno. Entonces vemos cómo el cántico de las criaturas de Francisco canta un poco la bondad original de las cosas. Original no solo en el sentido de que en el origen, en el principio, sino original en el sentido que está en el sustrato, es original de cada criatura, en el presente es original, no solo cronológicamente en el origen. El segundo relato de la creación, en el capítulo 2 del Génesis en adelante, se habla más bien de un jardín. El Edén, el paraíso, es un jardín donde el ser humano es es un cuidador del jardín, digamos, ¿no? Es alguien que está llamado a vivir en la armonía del jardín, en la belleza del jardín, y transformarse como lo es Dios, que se paseaba por las tardes, dice la palabra, ¿no? Como tomando el fresco de la tarde se paseaba por el jardín, así como Dios está llamado como al señorío de este jardín, ¿verdad? Bien, somos cuidadores de un jardín, somos jardineros del mundo. Está detrás de este cántico el cántico de Moisés cuando cruzó el Mar Rojo. Era el canto por excelencia de la liberación, ¿verdad? Pero recordamos, Moisés cruzó el Mar Rojo y todavía había un gran periodo de desierto hasta llegar a la tierra prometida, o sea que se cantaba la libertad de Egipto, pero todavía una libertad que necesita ser liberada. El cántico de las criaturas también es un canto de libertad, un canto que canta esa libertad, que necesita seguir siendo liberada. Y los salmos son los que nos invitan a aprender el canto nuevo, de tantas maneras, con tantas oraciones, con tantas expresiones, nos invitan siempre a cantar y a aprender mejor y más el canto nuevo del Señor. Bueno, después llegamos al Nuevo Testamento, que también está muy presente en el sustrato de la vida de Francisco, y allí se nos invita, por ejemplo, a vivir el hoy de la salvación, ¿verdad? Los cantos de María, el canto de Zacarías, son los grandes cánticos que expresan que la salvación que tanto se esperaba, que tanto la anunciaron las profetas, hoy la podemos encontrar. El canto de las criaturas también expresa que hoy ese paraíso, hoy esa bondad original, no es que la vamos a ver cuando sea la plenitud,
del reino de Dios o cuando veamos las cosas desde el cielo, hoy podemos gozar de esa armonía de todas las cosas. San Pablo es el que nos invita a vivir a los cristianos, un poquito más adelante en la palabra de Dios, después de los evangelios, a ser canto de alabanza, no solo a cantarlo, sino que ese canto, expresión de la carta a los hebreos, ¿verdad? De la carta a los efesios, ser un canto de alabanza para nuestro Dios, ser un canto de alabanza para nuestro Dios. Entonces, que toda nuestra vida, que toda nuestra realidad sea como un canto, una armonía de las cosas para la alabanza de Dios. Y por eso, al final, digamos, de la palabra de Dios, el Apocalipsis toma un montón de figuras que tienen que ver con la alabanza, con la liturgia y con el canto. Juan ve una multitud que está rodeando el trono y el cordero y que cantan el canto nuevo, ¿verdad? Que adoran al Señor cantando el canto nuevo definitivamente, porque en el fondo lo definitivo será que todas las criaturas se dirijan, vuelvan, digamos, a su origen, a su creador. Y este adorar al origen, al creador, ya es ponernos como en dirección de lo definitivo. Bien, todo esto y mucho más seguramente, lo decimos muy rápido, está referido, aludido, digamos, en el cántico de las criaturas de San Francisco. Bien, el canto está lleno de símbolos. El sol, la luna, el agua, el viento, la tierra. Todos son símbolos para conectar con la realidad total, porque esa es la característica de los símbolos. Mm, ustedes recordarán este signo que se transforma en un símbolo. Lo recordarán los que tienen presente el relato del Principito. Lo recordarán porque la mayoría de las personas en el mismo relato dice aquí ven un sombrero, cuando en realidad esto, para el Principito, es una gran boa que se comió un elefante. Claro, el niño con su imaginación mira las cosas y mira lo que hay en el fondo de las cosas. Este se transformó entonces en el símbolo, por decirlo así, de que solo se ve bien con el corazón, como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Traigo esto como para decir la importancia de los símbolos, ¿verdad? El que conoce el símbolo ya capta esta referencia a esa mirada de lo esencial, esa mirada propia de los niños, ¿verdad? Bien, así funcionan los símbolos. Un pequeño ejemplo y una alusión de cómo funcionan los símbolos, con evocaciones, con significados más bien abiertos, más bien mensajes de denso contenido que hablan de una realidad, pero no con un concepto que la cierra, sino más bien con expresiones abiertas de la realidad. Bueno, y el cántico comienza, omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor, toda bendición. A ti, solo Altísimo, corresponden. Ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre, una frase típicamente bíblica, porque no se puede pronunciar el nombre de Dios, ¿verdad? Y realmente ninguno es digno de encerrar en un concepto a Dios. Por eso los símbolos vienen en nuestra ayuda. No podemos encerrar a Dios y a la realidad en una sola palabra, en un solo concepto, en una idea, en una definición, en una ideología. Tenemos que ubicarnos como criaturas, no somos dignos de pronunciar el nombre de Dios y para nombrar la realidad, entonces utilizamos los símbolos. Loado seas mi Señor con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol. Él es el día, por Él nos alumbras. Es bello, radiante, con gran esplendor. De ti altísimo lleva significación.
y por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las has formado claras, preciosas y bellas. Y loado seas por el hermano viento, por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas da sustento. Y loado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es muy útil y humilde, preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche y es bello, y alegre, y robusto, y fuerte. Y loado seas, mi Señor, por nuestra madre, la hermana tierra, la hermana, la madre tierra, que nos sustenta y gobierna y produce distintos frutos con las flores de colores y hierbas. Bien, vemos como sol y luna, aire y agua, fuego, tierra, todos son llamados hermano y hermana. Y las parejas siempre son masculinas y femeninas de las criaturas, ¿verdad? Todos símbolos, ¿verdad? Símbolos, pero que apuntan a la fraternidad, hermano y hermana. El sol y la luna, claro que hacen pareja, ¿verdad? Son los que presiden el cielo, la noche y el día. Ahora, el aire y el agua no hacen pareja, más bien el aire y la tierra hacen pareja. Y el agua y el fuego, una pareja despareja, una pareja en tensión, digamos. Tanto el aire con la tierra como el fuego y el agua son los complementos. No son pareja porque son iguales, sino porque se complementan. Entonces vemos cómo en el caso del Sol y la Luna hay un ámbito de cielo que está referido y simbolizado con el Sol y la Luna y las estrellas, y un ámbito de la vida, de la experiencia de la Tierra, que está simbolizado con estos cuatro elementos que están en todas las culturas, en todas las tradiciones, sean antiguas, sean nuevas, en los indígenas. Aire, aire digo viento y nublado y todo tiempo, aire y tierra, hay animales de aire, animales de tierra, el aire y la tierra como que se complementan, fuego y agua, que son como opuestos, pero también se complementan. Entonces se entrecruzan los símbolos para expresar toda la realidad de la experiencia terráquea, ¿verdad? Cielo y tierra, masculino y femenino, está simbolizado en el cántico. Y por eso también uno puede descubrir que está el espejo del cielo, la tierra, en el alma humana, ¿verdad? El que interpreta y canta está resonando en su corazón, en su alma, en su interior, con todos estos símbolos que expresan toda la realidad. Entonces, la realidad del cielo, la realidad de la tierra, la realidad del alma, en las vertientes masculina y femenina, la totalidad. Vemos cómo la voluntad de expresar equilibrio, armonía, complementariedad, no igualdad de todas las cosas, complementariedad, reciprocidad. Ahí están un poco los adjetivos, como el sol es bello, radiante, de esplendor, la luna y las estrellas son claras, preciosas y bellas, el aire, el viento, el sereno, el nublado, todo tiempo, el agua es útil, humilde, preciosa y casta, el fuego es bello, alegre, robusto, fuerte, la tierra sustenta, gobierna, produce. Entonces hay todos símbolos que aluden a características de vigor, de fortaleza, de alegría, de constancia, de aplomo, los identifica con símbolos masculinos. Y lo que tiene que ver con la ternura, la humildad, la pureza, el cuidado, la fecundidad, símbolos femeninos. Ahora está invitado a un equilibrio, una complementariedad, y de alguna manera en el corazón, en el alma de cada uno, cuando resuenan estos símbolos, estamos llamados también a una complementariedad. No es que hay algunas características que son para los varones y otras características que son para las mujeres, sino que en el alma de cada ser humano estas características resuenan y este equilibrio de ternura y vigor, por decirlo así, de fortaleza y humildad, de alegría y pureza, de constancia y cuidado, de aplomo y fecundidad, tienen que darse en cada persona. Eh, Tanto en varones como en mujeres necesitamos trabajar los dos aspectos, ánimos y ánima,
Son las dos palabras para decir, sería difícil de traducir, pero sería el alma y la alma, ¿verdad? Alma en ese doble significado, sea masculino, sea femenino. Estamos llamados como a una unidad y complementariedad. La reflexión es que el hombre moderno, por la realidad nuestra actual, hemos perdido esa capacidad simbólica. Somos analfabetos simbólicos, como ha dicho el Papa Francisco. Y esto ocurre también con el símbolo de nuestro propio cuerpo, donde a veces nos cuesta reconocer el valor simbólico de la realidad de nuestro cuerpo. Todo símbolo es a la vez poderoso y frágil. Si no se lo respeta, si no se lo trata como lo que es, pierde la fuerza, se vuelve insignificante. Entonces ya no habla, ya no dice. Y eso es lo que muchas veces nos está pasando, que hemos perdido la capacidad de comprender el valor simbólico de todas las criaturas, de entender lo que nos están diciendo del amor de Dios, de la armonía, de la serenidad, de la belleza de las cosas y el símbolo de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia realidad. A veces se nos escapa todo eso. ¿Cómo volver a ser capaces de los símbolos? ¿Cómo volver a saber leerlos para vivir el mensaje de los símbolos? Y ahí está la grandeza del Cántico de las Criaturas, porque nos invita a recuperar la confianza en la creación. Nos invita a salir a esa fraternidad cósmica con las criaturas, porque las criaturas vienen como nuestra ayuda para que podamos volver a esta armonía con la realidad total. Hay tantos fragmentos, ¿verdad? Vivimos la realidad tan separada, tan fragmentada, las noticias, los diarios, las cosas que nos vienen, que qué lindo es cuando podemos sentir, vivir una realidad total. El cántico de las criaturas, decíamos que es el fruto maduro del camino de Francisco. No es el arrebato juvenil de un poeta hippie, sino que es el fruto de un itinerario espiritual. Y ahí entonces vemos las últimas estrofas que fueron agregadas. Loado seas mi Señor por los que perdonan por tu amor, soportan la enfermedad, la tribulación. Dichosos los que la soportan en paz, porque de ti altísimos coronados serán. Loado seas mi Señor por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Ay de aquellos que morirán en el pecado mortal. Dichosos los que encontrará en su santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Y bueno, y sabemos por las biografías que fue compuesto en San Damián, en la casa de las hermanas, muy significativo, ahora que están allí reunidos en el monasterio con las hermanas, en un momento de enfermedad después de la Verna, donde Francisco ya estaba muy débil, casi ciego, en momento de gran sufrimiento, allí entonces, en el lugar de San Damián, que es el lugar del origen, que es el lugar donde comenzó la aventura, donde Cristo le habló, donde tuvo la revelación de la profecía de que ahí iban a vivir unas hermanas. Allí en ese mismo lugar, entonces él se siente como de nuevo inspirado a recomenzar, a volver a recordar aquello que había pedido, ilumina las tinieblas de mi corazón, y a ver cómo el Señor lo había iluminado a lo largo de su vida. Aquello que el Señor le había dicho en la cruz, reconstruye mi casa, que como ves amenaza ruina, y cómo el Señor lo llevó no a la casa material, sino a la dimensión espiritual de la reconstrucción de la iglesia. Cómo tuvo la intuición de que ahí iban a vivir unas damas que con su vida religiosa iban a glorificar al Padre Celestial en toda la iglesia. Bueno, cómo todo eso le fue dando paz en la enfermedad, certeza en el reino, ¿verdad? Ese consuelo de la alabanza surge en un momento donde humanamente uno no está para lamentarse, no está para la alabanza, ¿verdad? En todo ese panorama de enfermedad. Sin embargo, después de la Verna, Francisco está transformado. Francisco ya está en otra altura espiritual.
Francisco ya vive configurado con Cristo a esta altura, ¿verdad? Entonces puede vencer, digamos, sobreponerse a esas tinieblas de la enfermedad para cantar al reino de Dios. Y hace que sus hermanos se transformen en juglares y que vayan también a cantar el cántico y que lo propongan como modelo de paz y de reconciliación. Bien, entonces mm, los invita a los hermanos a llevar el cántico para que se reconcilie el obispo con el intendente, el podestá de Asís, como misión también el cántico, ¿verdad? No solo para alabanza de Dios, sino como misión de reconciliación. Y también más cercano a la muerte, tal vez ya no fue allí en San Damián, pero más o menos en un mismo contexto de enfermedad, le agrega la estrofa de la hermana muerte, ¿verdad? Ya recibiéndola, dándole la bienvenida a la hermana muerte. Entonces vemos, uno se pregunta, pero ¿cómo en esta altura, con esta disminución de fuerzas, Francisco puede cantar, puede alabar, puede integrar toda la realidad en el canto, ¿verdad? Y lo comprendemos solo a partir del itinerario espiritual de Francisco, que brevemente vamos a hacer una referencia rapidísima a ese itinerario espiritual de Francisco. Si se nos llega a cortar eh, la conexión, hacemos un canto y cantamos el cántico, así vamos también alabando al Señor, mientras reconectamos, ¿sí? Entonces, en el ratito ese que aprovechamos para reconectar, ustedes cantan el cántico de las criaturas y ahí volvemos. Francisco era un hombre de deseo desde joven, ¿no? Siempre tuvo deseos, deseos grandísimos, deseos de fama, de grandeza, de victoria, de ser caballero, de triunfar en la guerra, de ser rico, bueno, deseo de grandeza, ¿verdad? En los ideales que eran propios de la ciudad de aquel tiempo, dentro de los muros de Asís, dentro de esa construcción que se iba haciendo defensiva de la ciudad, ¿verdad? Su gran búsqueda y su descubrimiento fue a partir de una crisis de sentido, ¿verdad? Donde ya no le encontró a lo que antes le parecía que tenía todo el sentido del mundo, ya no lo satisfacía, ya no le encontraba sentido, hasta que descubrió el sentido en Cristo y en el servicio a los leprosos, en el encuentro con los hermanos. Allí fue encontrando la dirección, no fue él inventándole el sentido, fue encontrando, fue descubriendo, como dice allí la palabra. Y fue descubriendo que el Señor le revelaba y que le dio hermanos para vivir la fraternidad, la minoridad, la contemplación y la misión por los caminos del mundo. Allí se abrió entonces una larga etapa de consolidación de la fraternidad, de la forma de vida. Francisco entonces vivió 24 años en su familia, o 22 y tuvo los 2 años de crisis, hasta que vivió unos 20 años desplegando la fraternidad, con muchos hermanos, con un crecimiento muy, muy grande, ¿verdad? Muy, muy grande de la fraternidad. En pocos años pasaron de ser, desde que fueron a pedir la aprobación al Papa, 12 hermanos, pasaron a ser como 5.000 hermanos. Imagínense el crecimiento explosivo y los problemas que trajo todo ese crecimiento, ¿verdad? Entonces llegó un momento que el crecimiento fue tan rápido y sin estructuras adecuadas, sin una formación adecuada, que se provocaron muchas, muchas dificultades. Y allí la institucionalización fue como necesaria, ¿verdad? Ahí vemos un San Francisco en esta parte de la institucionalización con un montón de construcciones en torno, ¿verdad? Como que se tuvieron que ir haciendo estructuras para poder eh, definir lo que era la fraternidad, que se fue transformando en una orden. La estructura principal que se fue definiendo fue la regla, como regla de vida. Antes la regla, desde el comienzo, era algo muy flexible, era una inspiración más bien. Se tuvo que ir dando pasos hacia una más clara institucionalización. Y mismo Francisco tuvo que ir dando pasos de asumir un rol
de fundador para escribir la regla, un rol que él no se resistía en realidad. Él quería que entre todos, ¿verdad? Que entre todos hiciéramos todo, pero vio lo difícil que era esto. Fue una crisis muy, muy fuerte y hasta una crisis de fe, podemos decir, porque al final empezó a pensar si realmente el Espíritu Santo estaba guiando todo este camino, este proceso, si realmente era el Espíritu Santo que nos estaba llevando. Hasta que, bueno, encuentra la respuesta definitiva en la soledad de la oración, cuando Cristo le responde en el monte Albernia, cuando es el mismo Señor el que le confirma que este es el camino y que él tuvo que desapropiarse de todo, despojarse de todo, liberarse en un sentido de todo, hacerse cargo para después restituir al Señor todo y pobremente dejarlo en las manos del Señor. De ahí entonces, de la Averna, de aquella altura, nace el canto nuevo. Nace realmente el Santo Francisco. San Francisco podemos decir que en realidad es un proceso que se va haciendo con el tiempo, que el Espíritu Santo lo va moldeando, pero que llega como a su plenitud, a su término en el Monte Albernia. Después de Albernia, toda la bajada de la vida de Francisco, por más que, obviamente que sigue siendo el mismo y tiene las mismas tentaciones, tiene que seguir luchando, pero ya va a ser un Francisco renovado, un Francisco reconectado con lo esencial, transformado, un Francisco, por decir así, crucificado y resucitado. Lleva en su cuerpo los estigmas del Señor y es capaz entonces de anunciar toda la fuerza de resurrección, el canto nuevo del resucitado, ¿verdad? Y comunicarlo también a partir del cántico de las criaturas, que es fruto acabado de este proceso, de este itinerario espiritual. Entonces ahí entendemos mejor lo que significa toda la realidad, cielo, tierra, seres humanos, masculino y femenino, todo en armonía, en equilibrio, en complementariedad, reciprocidad, incluido el perdón, ¿no? La reconciliación, la paz en la enfermedad, incluido sobre todo la muerte, que es para los seres humanos el límite fundamental de la vida. Todo esto transitado entonces por la invitación a integrar lo negativo de la vida, o sea, la cruz. La humanidad en armonía no es que no tiene problemas o tensiones, sino que vive también la integración de las sombras, la integración de lo negativo, ese hermanarse incluso con las sombras, incluso con la máxima sombra que es la hermana muerte. Entonces vemos cómo, sin nombrar a Cristo, Cristo está presente. Está como por debajo del cántico. Para poder cantar entonces a toda la creación, Francisco se tuvo que configurar a Cristo, vivir íntimamente esta realidad de Cristo, ser crucificado con el Señor de alguna manera, ser identificado en ese camino de itinerario espiritual con Cristo para desde Cristo entonces cantar. No necesita entonces nombrarlo explícitamente. La cristificación es vivir la Pascua con el Señor, es un proceso espiritual, ¿no? Hay como un guiño en el cántico de las criaturas, digámoslo así, un guiño, un guiño de ojo, porque la primera y la última estrofa hacen este juego altísimo, que es lo primero, hace juego con lo último, que es la gran humildad. Omnipotente, que es la segunda palabra de la primera verso, del primer verso, hace juego con el servicio, sírvanle. Y buen Señor hace juego con denle gracias. Y esto para los medievales es algo habitual, importante en muchas de las composiciones, porque este entrecruzamiento hace referencia al signo de Cristo, al Cristograma que se llama, ¿no? Que es este signo que aparece en pantalla.
este cristograma del alfa y omega, a que aparece en tantos lugares, en el Cirio Pascual, por ejemplo, y en tantas cosas de la iglesia, este cristograma entonces nos está haciendo referencia. Cristo está por detrás. Cristo está escondido en el cántico. Se está diciendo desde Cristo y alabando a Cristo. Alabamos a Dios, al Omnipotente, al Altísimo, pero todo es entrecruzamiento atravesado por el misterio de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso entonces que en San Damián esto explícitamente, sin decirlo, sin nombrarlo a Cristo, allí tuvo esa experiencia cristológica tan fuerte como es el encuentro con el Cristo de San Damián. Ahí entonces compone el cántico y ahí sale, eh, fluye, digamos, este canto nuevo del resucitado. Y después otro guiño, ¿no? Otro de los guiños, son siete las criaturas, siete es el número de la perfección, y 33 los versículos, que es la edad de Cristo, la humanidad de Jesucristo. 33 versículos tiene el cántico, son siete los hermanos y hermanas que Él convoca, la perfección de la fraternidad se hace posible en estos 33 años, 33 versos de la vida de Cristo. Todos pequeños guiños que nos hablan de Cristo, aunque no está nombrado, está presente. Aunque no está dicho explícitamente, ahí está Cristo detrás de todo el cántico. Bueno, los invito entonces en un momentito a cantar el cántico de las criaturas, a cantar junto con el Señor, y ahora entonces hacemos en un ratito la reconexión. Paz y bien.